Hola, bienvenidos a Code Turbine. En esta sesión hablaremos sobre el tipo de datos float en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada tipo float. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta tipo float en Visual Studio Code. Ahora, dentro de la carpeta tipo float, crearemos un archivo llamado tipo float.py. En Python, el tipo de datos float o de coma flotante se utiliza para presentar números reales, o sea, números que tienen una parte fraccionaria, en donde estos números pueden ser positivos o negativos. Ahora hablaremos de la precisión y representación de números flotantes. Y es que en Python los números flotantes suelen representarse utilizando el estándar de coma flotante de doble precisión. A este estándar se le llama IEEE 754. Esto significa que estos números ocupan 64 bits, o sea, 8 bytes de memoria a la computadora. En cuanto a la precisión, debido a la representación de 8 bytes, los números flotantes no pueden representar todos los números reales de forma exacta. Esto puede llevar a pequeñas imprecisiones en los cálculos, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el ejemplo anterior sumamos 0.1 más 0.2. Pero ya que 0.1 no tiene una representación exacta debido al estándar IEEE 754 de 8 bytes, causará que la suma de 0.1 más 0.2 no sea exactamente 0.3, por lo que es importante tener esto en cuenta antes de realizar comparaciones de igualdad con números flotantes, que es esta suma que tenemos acá, el 0.1 más 0.2. Por la precisión y la representación que tienen estos números flotantes, de esta suma no nos devolverá un resultado exacto del 0.3, sino que nos devolverá un resultado aproximado a 0.3, lo cual veremos pronto. Ahora abrimos la consola de Visual Studio Code. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python
más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es tipo float.py, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, la suma de 0.1 más 0.2 no es exactamente 0.3, por lo que podemos observar algunas imprecisiones que se podrían producir durante el cálculo de estos tipos, que es este resultado que tenemos acá. Si observamos, en la parte fraccionaria hay un decimal 4. Esto significa que 0.1 más 0.2 no es exactamente 0.3, ya que nos agrega este decimal de más, por así decirlo. Por lo que deberemos tener bien presente esto al momento de hacer comparaciones entre números flotantes, ya que las condiciones de comparación nos podrían devolver un resultado falso cuando nosotros estaríamos esperando un resultado cierto. Ahora hablaremos de la creación de números flotantes y tenemos que podemos crear números de este tipo de varias maneras. La primera es utilizando un punto decimal, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos la declaración de dos variables, una llamada total ventas y otra llamada aceleración negativa auto. La variable total ventas, que es una variable de tipo float, la creamos colocando la parte entera y a esta le colocamos un punto decimal. Luego del punto decimal colocamos la parte fraccionaria. Con esto ya tenemos un número flotante. Luego asignamos dicho número flotante a la variable. Y con esto hemos creado una variable flotante. Luego tenemos el otro caso de la variable aceleración negativa auto, que es igual a -7.33. Nuevamente colocamos un punto flotante, un punto decimal, y luego del punto decimal colocamos la parte fraccionaria. Con esto ya tenemos un número flotante. Ahora, para hacerlo negativo, simplemente colocamos un signo menos adelante de dicho número flotante y con eso ya tenemos un número flotante negativo. Luego, mediante unos prints, imprimimos ambos números, el número flotante positivo almacenado en la variable total ventas y el número flotante negativo almacenado en la variable aceleración negativa auto. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen las respectivas representaciones positiva y negativa de números flotantes creados a través del método de agregar un punto decimal. La segunda forma como podemos crear un número flotante es usando notación científica, lo cual es útil para números que son muy grandes o números que son muy pequeños, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo.
En el código anterior tenemos dos variables, una llamada número flotante grande y la otra llamada número flotante pequeño. El número flotante grande tiene un valor bastante grande, como es el caso de 33.077 multiplicado por 10 y elevado a la potencia de 33. Y el número flotante pequeño tiene un valor bastante pequeño, como es el caso de 1.66 multiplicado por 10 y elevado a la potencia de menos 33. Esta indica que estamos creando un número flotante bajo el método de notación científica, y la E, que puede ser minúscula o mayúscula, significa multiplicado por 10 y elevado a la potencia de. Luego, mediante unos prints, imprimimos tanto el número flotante grande como el número flotante pequeño. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen las respectivas representaciones de los números flotantes grande y pequeño creados usando notación científica. La tercera forma como podemos crear un número flotante es por conversiones de otros tipos. Y es que en Python podemos convertir una cadena de texto o string que represente un número flotante o un número entero a flotante mediante la función float, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos una variable llamada número flotante desde entero, la cual la obtenemos de convertir el número entero 33 a flotante mediante la función float. Luego tenemos otra variable llamada número flotante desde string, que tenemos que convertir el string de representación flotante 77.12 a flotante mediante la función float. Si el string contiene una letra o algún carácter distinto al punto y distinto a un número, nos arrojará un error, por lo que al convertir un string a número flotante, deberemos asegurarnos que el string es una representación de número flotante. Luego, mediante unos prints, imprimimos ambos números, tanto el número flotante que se obtiene a partir de un entero y el número flotante que se obtiene a partir de una representación string. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los números flotantes obtenidos desde la conversión de un entero y un string a float, respectivamente. Ahora hablaremos de las operaciones estándar que se pueden realizar con números flotantes, por lo que a continuación les colocaré en forma de comentario cuáles son estas operaciones. Aquí tenemos las operaciones estándar que se pueden realizar con números flotantes, como son la suma, la resta,
la multiplicación, la división flotante que se representa con una barra. Y se llama división flotante porque esta siempre nos retornará un número flotante, independientemente de si sus operandos son o no flotantes, ya que podrían ser enteros. Luego tenemos la división entera, la cual se representa mediante doble barra y se llama división entera porque esta nos devolverá la parte entera de la división, pero nos devolverá un flotante si al menos un operando de esta división entera lo es. Luego tenemos el módulo o residuo de la división y la potenciación o la elevación a un exponente, representada mediante dos asteriscos. Ahora les colocaré un ejemplo de cómo podemos trabajar con estas operaciones estándar con flotantes. En el código anterior tenemos una variable llamada a con valor 33.0 y una variable llamada b con valor 6. Luego imprimimos mediante unas prints los resultados de operar las diferentes operaciones estándar que se pueden realizar con números flotantes, que son estos que les coloqué en forma de comentario. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los resultados al realizar las operaciones estándar con flotantes. Ahora hablaremos de las representaciones de números flotantes al infinito y de valores que no son un número. En las representaciones al infinito, el tipo float representa un número mayor que cualquier número flotante y este puede ser positivo o negativo, en caso que queramos hacer representaciones hacia el infinito negativo, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior creamos una variable llamada número flotante infinito positivo. Para crear un número flotante al infinito positivo colocamos el string int y este lo pasamos como parámetro a la función float. Y con esto creamos un número flotante al infinito positivo. Para el caso del infinito negativo es similar, solo que en este caso colocamos el string menos int y este lo pasamos como parámetro a la función float para crear un número flotante al infinito negativo. Luego, mediante unos prints, imprimimos el resultado de comparar si el número flotante al infinito positivo almacenado en la variable que se llama con el mismo nombre es mayor que un número flotante bastante grande. Y luego imprimimos el resultado de verificar si la variable número flotante al infinito negativo sigue siendo menor que un número flotante bastante pequeño. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime el valor true en ambas comparaciones.
por lo que el número flotante al infinito positivo sigue siendo mayor que un número flotante muy grande, y el número flotante al infinito negativo seguirá siendo menor que un número flotante muy pequeño, que son estos dos RU que tenemos acá, obtenidos de estas comparaciones, esta y esta otra. Ahora hablaremos de la representación not a number, o no es un número. Y es que esta representación es resultado de operaciones indefinidas, como la división entre cero o la raíz cuadrada de un número negativo, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos un bloque try except. Dentro del bloque try específicamente, efectuamos una división entre cero, pero ya que matemáticamente hablando la división entre cero no existe o no es posible, porque esto es igual a infinito, se nos traducirá una excepción. Esa excepción la capturamos con el bloque except y luego dentro de este bloque convertimos el string nan a flotante. Con esto hacemos que a la variable valor nan se le asigne un valor especial llamado not a number o nan, que no es un número. Luego importamos la función math e imprimimos si la variable valor nan no es un número. Esto lo logramos mediante la función nan de la librería math. Y esto nos devolverá efectivamente un valor de true, ya que acá cuando se produzca la excepción en el except estamos asignándole ese valor especial not a number a la variable valor nan. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos devuelve true al verificar si la variable valor nan no es un número mediante la función isNaN de la librería Mraj. Ahora hablaremos del módulo Mag de Python, y es que este proporciona funciones matemáticas avanzadas que operan con números flotantes, como funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, por lo que a continuación les colocaré en forma de comentario las funciones más importantes de este módulo para manejar números flotantes, junto con ejemplos para cada caso. Y podemos ver que aquí tenemos desde la función echoes, que es la cocoseno, hasta la función trunc. Son todas estas que tenemos acá, con comentarios escribiendo lo que hace la función y con ejemplos prácticos de cómo implementar cada función.
Y son todas estas que les acabo de mostrar al hacer scroll. Para ejecutar los resultados de funciones simplemente guardamos los cambios y nuevamente ejecutamos el código y tendremos impreso el nombre de la función junto con resultados de los ejemplos prácticos que les acabo de colocar para cada función. Todas estas son funciones que trabajan con valores flotantes. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial, pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de este tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.